Mi familia me ignoró por 32 años y le pagó la universidad de Pat Traintac a mi hermana. Pero cuando compré mi casa en secreto, se mudaron sin permiso usando una llave robada. Llamé a la policía y los dejé sin palabras. Tengo 32 años, trabajo en tecnología después de sacarme un título en ciencias de la computación, y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó en los últimos meses básicamente me hizo cortar contacto con toda mi familia. Ya sé cómo suena eso. Tipo, suena súper dramático, y la gente siempre asume que estás exagerando cuando dices que tu familia es tóxica, pero en serio, no tengo otra manera de describirlo. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando era niña y mi hermana Michelle era literalmente la princesa de la familia y yo era, no sé, como el mueble que nadie nota hasta que lo necesitan. Michelle es 3 años mayor que yo, o sea, tiene 35 ahora, y desde que tengo memoria ella siempre fue la favorita. Y cuando digo favorita, no me refiero a que le daban un poco más de atención, no, me refiero a que vivíamos en universos completamente diferentes dentro de la misma casa. Cuando Michelle cumplió 15 años, mis padres le organizaron una fiesta enorme, contrataron DJ, fotógrafo profesional, catering, decoración con globos personalizados, todo el show. Invitaron como a 100 personas. Cuando yo cumplí 15, mi mamá hizo un pastel en casa, y vinieron tipo 5 personas de la familia a comer pizza. Y yo me acuerdo que ese día pensé, bueno, tal vez es porque Michelle es la mayor, tal vez cuando llegue a su edad las cosas van a cambiar. Spoiler alert, nunca cambiaron. De hecho, se pusieron peor. La cosa es que mis padres siempre tuvieron una excusa diferente para justificar por qué Michelle recibía todo, y yo básicamente nada. Cuando éramos chicas, era porque Michelle necesitaba más apoyo, porque era más sensible, o porque tenía más amigas, y necesitaba mantener su vida social, o cualquier otra razón inventada. Michelle recibía ropa nueva cada temporada mientras que yo usaba su ropa vieja o comprábamos cosas en ofertas. Para Navidad ella recibía como 5 o 6 regalos grandes y yo recibía 2 o 3 cosas pequeñas. Y lo peor no eran los regalos materiales, la verdad. Lo peor era la atención. Mis padres iban a todos los eventos de Michelle, a cada presentación del coro, a cada partido de voleibol aunque estuviera en la banca, a cada cosa. Yo estaba en el club de debate, y gané un torneo estatal cuando tenía 16 años, y mis padres no fueron, porque ese mismo día, Michelle tenía una cena con sus amigas, y mi mamá quería ayudarla a arreglarse. ¿Puedes creerlo? Cuando llegó el momento de la universidad, ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente injustas, de una manera que ya no podían ignorar ni disfrazar. Michelle quería ir a una universidad privada, que costaba como $30,000 al año. Mis padres le pagaron todo: matrícula completa, dormitorio, comida, libros, hasta le compraron un auto usado para que pudiera moverse por el campus. No tuvo que trabajar ni un solo día durante sus 4 años de universidad. Yo, por otro lado, fui a una universidad estatal, que era mucho más barata, pero mis padres me dijeron que tenía que pagar renta si iba a seguir viviendo en casa mientras estudiaba, renta, a mi propia familia. Tenía 18 años, y estaba trabajando medio tiempo en una cafetería para poder darles como $300 al mes, mientras iba a clases tiempo completo. Michelle vivía su mejor vida en su universidad, cara sin preocupaciones, mientras yo estaba haciendo malabares con trabajo, clases, tareas, y encima pagando por existir en la casa donde crecí. Y mis padres nunca vieron nada malo en esto. Cada vez que intentaba hablar con ellos al respecto, mi mamá decía cosas como, bueno, Taylor, Michelle tiene más gastos porque está lejos de casa, o Michelle necesitaba esa experiencia universitaria completa, tú eres más independiente y lo entiendes. Siempre había una razón, siempre había una excusa. Mi papá básicamente solo asentía con lo que dijera mi mamá. Él nunca fue el tipo de defender a nadie, simplemente iba con la corriente y dejaba que mi mamá tomara todas las decisiones sobre nosotras. Creo que en el fondo él sabía que era injusto, pero nunca tuvo las agallas de decir nada. Me gradué con un promedio de 3.9. No es por presumir, pero fue un logro enorme para mí considerando que estaba trabajando y pagando mis propios gastos. ¿Sabes qué hicieron mis padres para celebrar? Me llevaron a cenar a un restaurante italiano tranquilo. Solo nosotros 4, mi mamá, mi papá, Michelle y yo. Fue agradable, supongo, pero fue súper simple. Michelle se graduó 2 años antes que yo con un promedio de 3.2, que está bien. No digo que esté mal, pero definitivamente no es tan alto como el mío. Para ella, mis padres organizaron una fiesta de graduación enorme con catering, decoraciones, invitaron a toda la familia extendida y amigos. Había como 80 personas en el jardín de atrás. Recuerdo estar ahí en esa fiesta pensando, ¿en serio?
¿En serio? Esto es lo que recibe ella. ¿Y yo? Solo tuve una proserio. ¿Cena tranquila? Pero ya para ese punto yo estaba tan acostumbrada a ser la segunda opción que ni siquiera dije nada. Solo sonreí y actué como si todo estuviera perfecto. Después de graduarme conseguí un buen trabajo en tecnología, nada espectacular pero paga bien, y me mudé a un apartamento pequeño. Fue la primera vez en mi vida que sentí que tenía algo que era completamente mío, ¿sabes? Un espacio donde nadie me trataba como ciudadana de segunda clase. Michelle, por otro lado, se casó con Andrew como un año después de graduarse. Andrew es, ¿cómo decirlo?, sin sonar muy cruel, básicamente un vago. Ha tenido como 5 trabajos diferentes en los últimos años, y siempre hay alguna razón por la que lo despiden o renuncia. Según él, siempre es culpa de otra persona. El jefe era un idiota, los compañeros de trabajo eran incompetentes, el horario era imposible, siempre algo. Y Michelle nunca trabajó después de casarse. Dijo que quería enfocarse en ser mamá a tiempo completo, lo cual está bien. Cada quien vive como quiere, pero el detalle es que tienen 3 hijos. Isabella tiene 5 años, Jacob tiene 4, y Wyatt tiene 2. Y básicamente viven de los cheques esporádicos de Andrew y de la ayuda constante de mis padres. Mis padres los ayudan con todo. Les pagan el seguro del auto, les compran los víveres seguido, les dan dinero para la renta cuando Andrew está sin trabajo, cuidan a los niños gratis todo el tiempo. Y otra vez, si quieren ayudar a su hija está bien, pero a mí nunca me ofrecieron nada parecido. Cuando me mudé a mi apartamento y estaba ajustada de dinero los primeros meses porque tuve que comprar muebles y todo lo que necesitas para empezar, les pregunté si me podían prestar como $1,000 que les pagaría en 3 meses. Mi mamá me dijo que no tenían dinero extra en ese momento. 2 semanas después, vi en Facebook que le compraron a Michelle una sala nueva, porque la que tenía estaba muy gastada con los niños. La sala costaba como $2,500 según vi en el post donde mi mamá etiquetó la tienda, pero claro, no tenían $1,000 para prestarme a mí. Total que, avancemos a hace como 8 meses. Yo llevaba años rentando y había estado ahorrando con la idea de eventualmente comprar mi propia casa. No quería nada grande, solo algo pequeño y cómodo que fuera mío, donde pudiera pintar las paredes del color que quisiera y tener un pequeño jardín para plantar flores. Empecé a buscar casas en internet durante mi tiempo libre. Fui a ver algunas propiedades los fines de semana, pero no le dije nada a mi familia porque honestamente no quería escuchar sus opiniones ni que intentaran involucrarse. Conociendo a mi mamá y a Michelle, probablemente iban a intentar convencerme de comprar algo cerca de Michelle o algo con espacio extra que pudieran usar. Y yo no quería eso para nada. Pero aquí es donde todo se fue al carajo. Tengo una compañera de trabajo, Christine, que es súper chismosa y no sabe cuándo cerrar la boca. Yo cometí el error de mencionarle de pasada que estaba buscando casas, porque ella había preguntado qué había hecho el fin de semana anterior, y yo le dije que había ido a ver unas propiedades. No pensé que fuera gran cosa, tipo, era solo conversación casual de oficina, pues resulta que Christine vive en el mismo vecindario que una amiga de Michelle. Y un día que estaban en una fiesta de cumpleaños de niños o algo así, Christine mencionó, «Oh, sí, mi compañera Taylor está buscando casa», y la amiga de Michelle obviamente corrió a contarle a Michelle, y Michelle inmediatamente fue a decirle a mi mamá. De repente mi teléfono empezó a explotar con mensajes de mi mamá y de Michelle. Mi mamá me mandaba links de casas en venta, pero no casas como las que yo estaba buscando, no. Me mandaba casas enormes de 4 o 5 habitaciones que costaban como el doble de mi presupuesto, y todas estaban en el vecindario de Michelle o Apriente, máximo 10 minutos de ahí. Los mensajes decían cosas como, «Mira, esta Taylor tiene mucho espacio y está cerca de tu hermana, sería perfecto», o «Esta tiene un sótano terminado que sería ideal para cuando Michelle y los niños vengan a visitarte». Y yo leía estos mensajes pensando, ¿visitarme? ¿De qué está hablando? Michelle apenas me visita en mi apartamento porque dice que vivo muy lejos, lo cual es ridículo porque vivo a como 25 minutos de ella. Michelle me llamó súper emocionada diciéndome, «Oh my God, Taylor, mamá me contó que estás buscando casa. ¡Qué emoción! Vamos a ir juntas a ver casas este fin de semana». Y yo le dije, «Michelle, gracias, pero ya tengo planes para ir a ver casas sola. Prefiero hacerlo a mi ritmo». Y ella se molestó. Me dijo, «No seas así, Taylor. Soy tu hermana mayor. Quiero ayudarte a tomar la decisión correcta. Además, conozco el área mucho mejor que tú». Le dije que lo pensaría, pero que probablemente no podría ese fin de semana. Ella siguió insistiendo por días, y mi mamá también, y finalmente tuve que decirles directamente que apreciaba su interés, pero que quería hacer esto yo sola. Eso no les gustó nada.
Mi mamá me dijo que estaba siendo egoísta y que la familia debe apoyarse mutuamente en decisiones importantes. Michelle me dijo que estaba siendo inmadura y que obviamente no sabía lo suficiente sobre bienes raíces para hacerlo sola. Y yo me quedé tipo, ¿en serio? Llevo meses investigando. He visto como 20 casas. He hablado con agentes de bienes raíces. He revisado mis finanzas con un asesor. No soy una niña que no sabe lo que está haciendo. Pero para ella siempre voy a ser la hermana menor que no sabe nada y que necesita que la guíen. Decidí en ese momento que iba a hacer esto completamente por mi cuenta y que no les iba a contar nada hasta que todo estuviera finalizado. Encontré una casita preciosa como a 40 minutos de donde vive Michelle, o sea, en la dirección opuesta de donde ellas querían que comprara. Es una casa tipo cottage pequeña, con 2 habitaciones, un baño, una cocina renovada y un jardín trasero perfecto. Es exactamente lo que yo quería, algo acogedor y manejable solo para mí. El precio estaba dentro de mi presupuesto y la inspección salió bien. Hice toda la oferta, negociación y proceso de cierre sin decirle una palabra a mi familia. Fue súper liberador, la verdad, hacer algo tan importante completamente en mis términos sin que nadie intentara meter sus opiniones o cambiar mis decisiones. Cerré la compra un martes por la tarde. Firmé todos los papeles, recibí las llaves y oficialmente era dueña de mi primera casa. Me sentí increíble. Sentí que había logrado algo enorme completamente por mí misma. Decidí que les diría a mis padres y a Michelle ese fin de semana en la cena familiar que tenemos cada 2 domingos. No iba a esconder que había comprado una casa. Solo quería hacerlo en mis propios términos y después, del hecho, cuando ya no pudieran opinar o tratar de cambiar mi decisión. Llegó el domingo y fui a la casa de mis padres para la cena. Michelle y Andrew estaban ahí con los niños, como siempre. La cena empezó normal. Mi mamá había hecho pollo asado con verduras. Estábamos todos sentados en el comedor. Michelle estaba hablando sobre no sé qué cosa de la escuela de Isabella, y mi mamá estaba súper involucrada haciendo preguntas y comentarios. Yo estaba comiendo tranquila esperando el momento adecuado para soltar la noticia. Después de un rato mi mamá me preguntó, «Entonces, Taylor, ¿cómo va la búsqueda de casa? ¿Ya fuiste a ver alguna de las que te mandé?» Respiré profundo y dije, «Bueno, de hecho ya no estoy buscando casa porque ya compré una». Me cerró la compra el martes. Hubo un silencio tan pesado que juro que podías escuchar el reloj de pared haciendo tic-tac desde la sala. Mi mamá me miró procesando lo que acababa de decir, y luego dijo que, ¿cómo que? ¿Ya compraste una? ¿Cuándo? Y yo dije, pues el martes, acabo de decirlo. Encontré una casa perfecta para mí, hice la oferta, pasó la inspección y cerré la compra. Michelle inmediatamente preguntó, ¿dónde? ¿Es alguna de las que mamá te mandó? Le dije que no, que estaba en un área diferente. ¿Qué tan lejos de aquí? Preguntó. Le dije que como 40 minutos. Y ahí fue cuando todo se desató. Michelle se puso como loca diciendo, ¿40 minutos? ¿Por qué tan lejos? ¿Hay opciones perfectas cerca de mí? ¿Por qué comprarías algo tan lejos? Y yo muy calmada le dije, porque la casa que compré es perfecta para lo que necesito y está en mi presupuesto. Ella siguió, pero Taylor, ¿no pensaste en lo conveniente que sería estar cerca? Los niños podrían ir a visitarte más seguido. Yo podría pasar más tiempo contigo. Aquí tuve que morderme la lengua para no decir algo muy grosero, porque Michelle nunca ha hecho ningún esfuerzo por pasar tiempo conmigo. Cada vez que sugiero que nos veamos, me dice que está muy ocupada con los niños o que no tiene quien los cuide. Pero cuando se trata de salir con sus amigas, de repente mi mamá puede cuidar a los niños sin problema. En lugar de eso, solo dije, bueno, Michelle, esta es mi casa, y está donde yo quería que estuviera. Mi mamá se metió diciendo, Taylor, ¿cuántas habitaciones tiene? Le dije que 2. ¿Solo 2? ¿Y dónde van a dormir los niños cuando vengan a quedarse? Y yo me quedé tipo, ¿perdón? Le dije, mamá, los niños no van a quedarse a dormir en mi casa. Es mi casa, no es un hotel familiar. Ella se molestó y dijo, no puedo creer que seas tan egoísta. Somos familia. Se supone que debemos estar cerca y ayudarnos. Michelle agregó, sí, Taylor. Honestamente no entiendo por qué nos mantenías esto en secreto. ¿Y por qué comprarías algo sin consultarnos? Esto afecta a toda la familia. Y ahí fue cuando exploté. No grité ni nada, pero sí fui muy directa. Les dije, miren, esta es mi casa que yo compré con mi dinero que yo gané en mi trabajo. No necesitaba consultarles porque no es su decisión. Compré una casa que funciona para mí, para mi vida, para mi presupuesto. No compré una casa pensando en dónde van a dormir los hijos de Michelle o qué tan conveniente va a ser para ustedes.
Lo siento. Si eso suena duro, pero es la verdad. Mi papá, que había estado callado todo este tiempo, dijo Taylor. No hables así a tu madre. Y yo le dije, papá, con todo respeto, ustedes han tomado decisiones toda mi vida que me afectaron directamente sin consultarme nunca. Me hicieron pagar renta mientras Michelle tenía todo pagado. Me dieron una cena tranquila cuando me gradué, mientras que a Michelle le hicieron fiesta enorme. Me dijeron que no tenían dinero para prestarme cuando lo necesitaba, pero 2 semanas después le compraron una sala cara a Michelle. Así que perdón si no siento que les debo consultar sobre mi propia compra de casa. Michelle empezó a llorar, que es su táctica típica cuando algo no va como ella quiere, y dijo, no puedo creer que estés sacando todo eso ahora. Siempre has sido tan resentida conmigo. Mi mamá la abrazó y me miró con tanto coraje y dijo, mira lo que hiciste, salte de mi casa ahora mismo. Yo me levanté, agarré mi bolsa y dije con gusto. Me fui y escuché a Michelle llorando más fuerte y a mi mamá diciéndole, no te preocupes, mi amor. Ella siempre ha sido así, siempre celosa de ti. Manejé a mi apartamento con las manos temblándome del coraje y la adrenalina. Aparte de mí se sentía culpable, como esa vocecita en tu cabeza que te dice, tal vez fuiste muy dura, tal vez podrías haberlo manejado mejor. Pero otra parte de mí, la parte más fuerte, estaba tipo, no, ya estoy harta de ser la que siempre cede, la que siempre es comprensiva, la que siempre acepta ser tratada como menos para mantener la paz familiar. Los siguientes días fueron una pesadilla de acoso. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes, de mi mamá, Michelle, y hasta Andrew, que nunca me había mandado mensaje en su vida. Mi mamá me mandaba mensajes largos sobre cómo había roto el corazón de Michelle, sobre cómo era mi responsabilidad como hermana menor ser más considerada, sobre cómo toda la familia estaba decepcionada de mí. Michelle me mandaba mensajes que alternaban entre hacerse la víctima, diciendo cosas como, nunca pensé que me odiaras tanto, y luego mensajes agresivos diciendo, eres una egoísta y siempre lo has sido. Andrew me mandó un mensaje súper raro diciendo que Michelle estaba devastada y que yo debería disculparme. Tipo, ¿quién te metió en esto, Andrew? También empezaron a publicar cosas en redes sociales, no directamente sobre mí, pero súper obvias. Michelle publicó algo como, es triste cuando la familia no se apoya mutuamente en momentos importantes. Mi mamá compartió una de esas imágenes cursis con frases sobre la familia que decía algo como, la verdadera familia está ahí, en las buenas y en las malas, no solo cuando les conviene. Yo sabía que era para mí, pero no iba a morder el anzuelo. Ignoré todo por como una semana hasta que un viernes por la noche, después de que salí del trabajo, Michelle apareció en mi apartamento. Escuché que tocaban la puerta, y cuando abrí ahí, estaba ella con los 3 niños. Isabella y Jacob estaban parados ahí con sus mochilitas, y Wyatt estaba en los brazos de Michelle. Me quedé congelada tipo, ¿qué está pasando? Y Michelle me dijo con una voz toda dramática y suplicante, Taylor, por favor, necesito pedirte un favor enorme. Andrew y yo estamos en una situación difícil. Necesitamos quedarnos contigo por un tiempo mientras arreglamos las cosas. Le pregunté, ¿qué situación? ¿Qué pasó? Ella empezó a decir que Andrew había perdido otro trabajo, que no podían pagar la renta del próximo mes, que el dueño los iba a desalojar, que mis padres no podían ayudarlos porque no tenían espacio extra. Todo sonaba súper sospechoso porque literalmente una semana antes, todo estaba bien. Le dije a Michelle, no puedes quedarte aquí. Mi apartamento es muy pequeño. Apenas cabe mi cama y mis cosas. Ella insistió, diciendo, los niños pueden dormir en la sala, Andrew, y yo podemos dormir en tu cuarto. Tú puedes dormir en el sofá por un tiempo. No será para siempre, solo hasta que nos recuperemos. Y ahí me cayó el 20 de que todo esto era un plan. Ellos pensaron que si Michelle aparecía con los niños en plan vulnerable, yo iba a ceder porque, ¿cómo le vas a decir que no a tu hermana cuando está con sus hijos en una supuesta crisis? Pero yo ya estaba harta de sus manipulaciones. Le dije muy claramente a Michelle, no pueden quedarse aquí. Si realmente están en problemas, hablen con mamá y papá, busquen otras opciones, pero mi apartamento no es una de esas opciones. Ella empezó a llorar diciendo, pero eres mi hermana, ¿cómo puedes ser tan cruel? Los niños no tienen a dónde ir. Le dije que lo sentía, pero que mi respuesta era no, y cerré la puerta. Podía escucharla llorando afuera, diciendo, Taylor, por favor, por como 5 minutos hasta que finalmente se fue. Me sentí horrible. No por decir que no, sino porque sé que Michelle usa a sus hijos como armas emocionales. Y eso no está bien. Esos niños no tienen la culpa de nada. Al día siguiente cambié mi número de teléfono. Solo les di el nuevo número a mis amigos y a gente del trabajo.
Bloqueé a mi mamá, a Michelle, a Andrew y a mi papá en todas mis redes sociales. Necesitaba paz y espacio mental para mudarme a mi nueva casa sin toda esta toxicidad. Me sentía mal por tener que llegar a ese extremo, pero también sentía un alivio enorme, como si finalmente pudiera respirar sin tener que preocuparme por el próximo mensaje manipulador o la próxima demanda ridícula. Me mudé a mi casita nueva en las siguientes 2 semanas. Contraté una compañía de mudanzas, empaqué todo yo sola, y no le dije a nadie, de mi familia cuándo era el día de la mudanza ni cuál era mi nueva dirección. Fue raro no tener a nadie de mi familia ahí para ese momento tan importante, pero honestamente fue mejor así. Unos amigos del trabajo vinieron a ayudarme a desempacar y ordenar cosas, y fue genial tener gente ahí que genuinamente estaba feliz por mí, en lugar de gente que estaba molesta porque no podían controlar mi decisión. Pasaron como 3 semanas tranquilas donde no supe nada de mi familia. Estaba empezando a creer que finalmente habían entendido el mensaje y me iban a dejar en paz. Pero un sábado por la mañana, como a las 11, escuché que alguien tocaba mi puerta. Miré por la ventana, y era mi mamá. No tenía idea de cómo había encontrado mi dirección, pero ahí estaba. Consideré no abrir, pero sabía que si no abría, iba a quedarse ahí tocando por horas, porque así es ella. Abrí la puerta y ella inmediatamente sonrió súper falso y dijo: «Hola, cariño, traje pay de manzana. Tú, favorito, ¿puedo pasar?» Yo sabía que esto era una trampa, que estaba usando el pay como excusa para entrar y seguramente darme un sermón o pedirme algo, pero también sabía que si le decía que no, ella iba a hacer todo un drama. La dejé pasar con la guardia súper alta. Entramos a la sala y ella miró alrededor diciendo: «Ay, Taylor, la casa es linda, es pequeña pero es acogedora». Dejó el pay en la cocina y luego se sentó en mi sofá. Empezó con su discursito de mamá, diciendo que había estado muy triste por nuestra pelea, que ella solo quería lo mejor para mí, que Michelle estaba destrozada por cómo habían quedado las cosas, que la familia no debería pelearse por estas cosas. Yo solo asentía sin decir mucho, esperando a que dijera lo que realmente venía a decir. Finalmente llegó al punto, dijo Taylor. «Sé que estás molesta con nosotros, pero necesito que entiendas que Michelle de verdad está pasando por un momento difícil. Andrew no ha podido conseguir trabajo estable, están luchando para pagar las cuentas, y sería increíble si pudieras ayudar a tu hermana». Le pregunté: «¿Cómo se supone que la ayude?» Ella dijo: «Bueno, tienes esta casa grande con 2 habitaciones, y no vives con nadie. Sería perfecto si Michelle, Andrew y los niños pudieran quedarse aquí por un tiempo, tal vez 6 meses o un año, solo hasta que se estabilicen». Me quedé tipo: ¿estás bromeando? Esta no es una casa grande, mamá. Son 2 habitaciones. Yo uso una como habitación y la otra como oficina para trabajar desde casa. No hay espacio para 5 personas extra. Y además, ¿un año? ¿Quieres que me convierta en la casa de asistencia de Michelle por un año? Mi mamá se molestó y dijo: «No seas dramática, Taylor. La familia se ayuda. Tú tienes los medios para ayudar y te estás negando por ser egoísta». Le dije: «Mamá, yo no compré esta casa para que Michelle y su familia vinieran a vivir aquí. Si están teniendo problemas financieros, necesitan buscar otras soluciones. Tal vez Andrew necesita buscar trabajo más activamente. Tal vez Michelle puede buscar un trabajo de medio tiempo. Hay opciones». Mi mamá dijo: «Michelle no puede trabajar, tiene que cuidar a los niños». Le dije que hay muchas mamás que trabajan y cuidan niños, que hay guarderías, que Andrew podría quedarse con los niños mientras Michelle trabaja, que hay formas de hacer que funcione. Ella se levantó súper molesta y dijo: «Sabía que ibas a reaccionar así, siempre tan fría y calculadora. Nunca piensas en nadie más que en ti misma». Agarró su bolsa y caminó hacia la puerta. Antes de irse, le pedí que me dejara cualquier copia de llaves que hubiera traído, porque conociendo a mi familia, no me sorprendería que intentaran sacar una copia. Ella me miró ofendida y dijo: «No tengo ninguna llave de tu casa, Taylor. ¿Crees que robaría tus llaves?» Y yo, honestamente, no sabía si creerle, pero dije: «Está bien, solo quería asegurarme». Se fue muy dramáticamente azotando la puerta. 2 días después, un lunes, yo había ido al trabajo normal y salí como a las 5 de la tarde. Llegué a mi casa como a las 5:30, estacioné mi carro en el camino de entrada, y cuando estaba caminando hacia la puerta principal, algo se sentía raro. La puerta no estaba forzada ni nada, pero cuando la abrí, todas las luces estaban prendidas y había ruido adentro. Mi corazón empezó a latir súper rápido pensando que alguien había entrado a robar, pero entonces escuché la voz de Isabella gritando: «Mami, mira, hay un jardín». Entré a mi sala y no podía creer lo que estaba viendo.
Michelle, Andrew y los 3 niños estaban adentro de mi casa. Había maletas en mi sala, cajas con sus cosas apiladas contra la pared, los niños corriendo por todos lados. Michelle me vio y sonrió tipo, todo está perfecto, y dijo, ay, Taylor, llegaste temprano. Queríamos tener todo ordenado antes de que llegaras. Estábamos empezando a acomodarnos. Los niños están súper emocionados de estar aquí. Me quedé parada en la entrada de mi propia casa en shock completo. Finalmente procesé lo suficiente para decir, ¿qué están haciendo aquí? ¿Cómo entraron? Michelle dijo, mamá nos dio su llave extra. Nos dijo que estarías feliz de ayudarnos una vez que entendieras lo mucho que lo necesitamos. Entonces mi mamá sí había tomado mi llave, probablemente cuando fue con el Pay. Seguramente mientras yo estaba distraída en la cocina, ella se llevó mi llave extra que tenía en el gancho de la entrada. Les dije que tenían que irse inmediatamente, que esto era allanamiento de morada, que no tenían ningún derecho de estar aquí. Andrew por primera vez habló y dijo, Taylor, no seas ridícula, somos familia, no es allanamiento. Michelle agregó, ya empacamos todas nuestras cosas y dejamos nuestro apartamento. No tenemos a dónde más ir. No nos puedes echar así. Piensa en los niños. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. Michelle gritó, ¿qué estás haciendo? No, puedes llamar a la policía sobre tu propia familia. Y yo dije, míralo. Hablé con el despachador y expliqué que había gente en mi casa sin mi permiso, que habían entrado sin mi consentimiento usando una llave robada. Me dijeron que enviaban a alguien inmediatamente. Michelle empezó a llorar diciendo, no puedo creer que nos estés haciendo esto. ¿Eres tan horrible que vas a dejar a tus sobrinos sin hogar? Andrew me gritaba que era una perra sin corazón. Los niños estaban confundidos y Jacob empezó a llorar porque sentía la tensión. Me sentí horrible por los niños. Ellos no tenían la culpa de los juegos manipuladores de sus padres, pero no iba a ceder. Esta era mi casa, y ellos habían cruzado una línea enorme. Llegó la policía como en 10 minutos, 2 oficiales. Les expliqué la situación, que esta era mi casa, que yo era la única en el título de propiedad, que estas personas habían entrado sin mi permiso, usando una llave que mi madre había tomado. Mostré mi identificación con mi nombre y mi dirección. Mostré documentos de la compra de la casa. Michelle intentó explicarle a los oficiales que ella era mi hermana y que yo les había dicho que podían quedarse, pero que ahora estaba cambiando de opinión. Uno de los oficiales le preguntó, ¿tiene algo por escrito que diga que ella les dio permiso de estar aquí? Michelle dijo, no, pero es familia, no necesitamos papeles. El oficial dijo que legalmente esto era propiedad privada, y que si la dueña les estaba pidiendo que se fueran, ellos tenían que irse. Les dieron la opción de irse voluntariamente o ser escoltados, y Andrew, viendo que no tenían opción, empezó a sacar sus maletas de vuelta al carro, mientras murmuraba groserías. Michelle estaba llorando histéricamente mientras empacaban, diciendo cosas como, vas a arrepentirte de esto, mamá va a saber lo que hiciste, la familia nunca te va a perdonar. Los niños estaban confundidos y asustados. Wyatt estaba llorando en los brazos de Andrew. Isabella seguía preguntando por qué tenían que irse. Fue horrible. Honestamente fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Pero sabía que si cedía, ahora nunca me iba a librar de ellos. Se fueron con los policías asegurándose de que realmente salieran de la propiedad. Después de que se fueron, uno de los oficiales me recomendó que cambiara todas las cerraduras inmediatamente, porque probablemente habían hecho copias de la llave. Me dio el número de un cerrajero que trabajaba emergencias. Llamé al cerrajero y me dijo que podía venir en como 2 horas. Mientras esperaba, revisé toda mi casa para ver si habían tomado o movido algo. Encontré que habían puesto sus cosas en mi habitación de invitados. Habían usado mi baño. Había trastes sucios en el fregadero. Me dio tanto coraje ver cómo habían asumido que podían simplemente tomar posesión de mi espacio. El cerrajero llegó y cambió todas las cerraduras, la de la puerta principal, la de la puerta trasera, todo. Me costó como $300, pero valió cada centavo. Esa noche no pude dormir. Seguía esperando que alguien tocara la puerta o que Michelle intentara volver. No pasó nada, pero mi mente no paraba. Al día siguiente fui a ver a un abogado. Le expliqué toda la situación, desde el favoritismo de toda la vida hasta lo que acababa de pasar con ellos, tratando de mudarse sin mi permiso. El abogado me recomendó mandar una carta de cese y desista a mi mamá, a Michelle y a Andrew, básicamente diciéndoles legalmente que no podían acercarse a mi propiedad, que no podían contactarme, y que cualquier otro intento de acoso o entrada no autorizada resultaría en acciones legales. Pagué como $500 para que el abogado redactara y enviara las cartas por correo certificado.
Las cartas se enviaron y según el rastreo, las 3 llegaron y fueron recibidas. Mi mamá me mandó como 10 emails desde diferentes direcciones porque yo había bloqueado su email principal, todos diciendo que era una hija terrible, que cómo podía hacerle esto a mi familia, que me iba a arrepentir de romper la familia. Michelle obviamente no podía llamarme ni mandarme mensajes porque había cambiado mi número, pero vi que intentó crear cuentas falsas de Instagram para mandarme mensajes. Las bloqueaba cada vez que aparecía una nueva. Era exhausting pero necesario. Han pasado como 3 meses desde todo eso. Cambié mi número una vez más solo para estar súper segura. Ajusté todas mis configuraciones de privacidad en redes sociales y básicamente me he vuelto un fantasma para mi familia. No sé qué están haciendo ahora. Supongo que mis padres siguieron ayudando a Michelle como siempre lo hacen. A veces me siento culpable, ¿sabes? Como esa vocecita que te dice, pero es tu familia, deberías intentar arreglar las cosas. Pero luego recuerdo todo lo que pasó. Toda una vida de ser tratada como segunda clase, todos los favoritismos obvios, todas las veces que mis necesidades y sentimientos no importaron, y sé que hice lo correcto. Mi casa es mi santuario ahora. La pinté de los colores que quería, planté flores en el jardín como había soñado, compré muebles que me gustan. Es pequeña pero es perfecta para mí. Tengo amigos que vienen a visitarme, gente del trabajo que genuinamente se alegra por mí. La semana pasada organicé una cena pequeña para algunos amigos, y mientras estábamos todos sentados en mi jardín comiendo y riendo, me di cuenta de que esta es la familia que yo elegí, gente que me valora y me respeta, y eso es suficiente para mí.